Capítulo 16, más cerca, Izuku estaba en una habitación oscura, no podía ver nada a su alrededor, y tampoco escuchar nada, estaba todo sumido en un inquietante silencio. Intentó levantarse, pero estaba atado completamente. Intentó hablar, pero había algo que se lo impedía. ¿Dónde estaba? Había algo familiar, pero no sabía qué. Ese lugar oscuro y frío se sentía, no sabía cómo explicarlo. Cerró los ojos por un momento, pasando unos segundos hasta que una persona apareció frente a él, una persona que no estaba completa. Un cadáver en descomposición que era corroído por el pasar de los días, era él mismo. 28 Había una sonrisa en su rostro, una sonrisa imposible de descifrar. Izuku quería gritar y salir de ahí, pero no podía, quería cerrar nuevamente los ojos, pero algo se lo impedía, estaba obligado a ver su cuerpo despedazado, estaba obligado a ver esa expresión sonriente en su rostro. El cadáver comenzó a moverse, con espasmos que lo hicieron mirar directamente a Izuku. Tenía unos ojos vacíos, unos ojos tan vacíos que te podías perder en ellos e ignorar el hecho de que su cabeza solo colgaba de un trozo de piel. Había borrado por un segundo la sonrisa para hablar, tan solo soltando unos susurros, que calaban a través de los oídos de Izuku, como una fría corriente de aire que traía palabras consigo. Cadáver. Ese sigue sonriendo Izuku, no demuestres tu debilidad, sonríe. Izuku despertó, tosiendo una gran cantidad de sangre sobre las sábanas, despertando a Yune que estaba a su lado en ese momento. Izuku. ¿Tos qué? ¿Qué fue eso? Este se intentó levantar, pero el dolor en sus entumecidos músculos se lo impidió, sentía como sus ligamentos se contraían y le daban movimientos torpes. Tuvo un movimiento brusco producto de los espasmos pulmonares, que lo hicieron caer de la cama, y convulsionar por unos segundos en el suelo. Se sentía sofocado, y sus pulmones ardían. Una pequeña gota de sangre fue derramada sobre su mejilla, proveniente de sus párpados que sangraban, un color no muy diferente al que tenía en sus ojos, un escarlata intenso que manchaba todo de rojo. Yune observaba esto desde la cama, le era muy divertido verlo retorcerse del dolor y verlo sangrar de lugares que no debería. Lloraba sangre, una imagen digna de enmarcar, como una obra de arte para exposición que buscaba ilustrar el dolor y desesperación, mezclando ese afán por aferrarse a la vida. Pero esa obra de arte no duraría si perecía en ese momento. Yune bajó de la cama para sujetarlo fuertemente, evitando que él se pueda mover hasta que sus convulsiones acaben. El cuerpo de Izuku se detuvo en seco. Yune lo tomó y lo subió a la cama, dejándolo reposar mientras ella se vestía y buscaba la ropa de él. Yune, ¿estás mejor? Izuku no respondía, se sentía mareado y desorientado. Una vez que no lo soportó, salió de la cama tropezando varias veces contra los muebles, corrió desesperadamente al baño para vomitar. Rojo, todo era rojo. De su estómago salió una cantidad insana de sangre, manchando el excusado y dejándolo como una escena de película de terror. Yune salió de la habitación dejándolo solo. Sabía que Izuku no podría irse, estaba en pésimas condiciones y posiblemente no resista mucho tiempo con las múltiples convulsiones que ha tenido después de electrocutar su cerebro. Buscaría algo con que calmar esos síntomas, aunque no sean fáciles de conseguir esas horas de la noche. Eran las 3 am, y todo estaba desolado en las calles, no había nada, solo el repentino pasar de uno que otro auto. Yune sacó su teléfono y realizó unas llamadas, subiendo a su auto y saliendo del lugar. Con Izuku la cosa no mejoraba. Una vez vacío su estómago volvió a la cama, de forma lenta se recostó, con las intenciones de mejorar pronto, tomó la ropa que Yune le había dejado sobre la cama, y sacó las pastillas guardadas en sus bolsillos. Las sacó todas y las consumió con la intención de mitigar el punzante dolor que cubría su cuerpo por completo. Miró a todos lados, ella no estaba. Pero había dejado su bolso en muestra de que volvería. No sabía si retirarse del lugar o no, aunque no podía hacer mucho. Intentó caminar, pero no soportaba el peso de su propio cuerpo y cayó al suelo. Solo le quedaba esperar a que ella regresara, o terminar como aquel cadáver que vio en ese extraño sueño. Por lo menos él si sonreía, podría imitar la acción, pero no sentía parte de su cara, no sabía qué expresión podía tener en ese momento, y aún sentía demasiado desprecio hacia él mismo como para mirarse al espejo y descubrirlo. Desvió la vista hacia el balcón. Aún no había ningún rayo de luz que muestre signo de amanecer. Estaba todo tan oscuro, solo la luz de algunos focos contrastaba en ese momento. Se levantó de la cama, y usando toda su voluntad caminó hasta el balcón.
Abrió las puertas de cristal y salió un momento, sintiendo el frío aire en su semidesnudo cuerpo. Se apoyó en el barandal para poder apreciar la vista del lugar con la poca visión que tenía en esos momentos. Inclinando su mirada hacia abajo para observar la altura del edificio. Oscuridad, no podía ver más allá. Era como un enorme vacío que lo llamaba a caer en él. Las voces en su cabeza lo incitaban a saltar y acabar con todo, a que se arroje a esa oscuridad y descubra que había más allá, que descubra cómo sería su muerte, que descubra que tan frío sería su último aliento de vida. Pero no lo hizo, retrocedió 2 pasos cayendo de espaldas dentro de la habitación. Reposando su cuerpo en la alfombra, teniendo de paisaje el techo, y un pequeño candelabro que colgaba de él, cerró los ojos un momento, esperando que no sea una acción permanente, no quería llegar a ese oscuro lugar, no quería ser el cadáver, sonreír. Porque él quería que sonría. Sonreía todo el tiempo. Pero tal como Eddie descubrió, jamás fue real, ¿acaso debía mantener esa sonrisa falsa en todo momento? Sonreír muestra que no eres débil. ¿Dónde había escuchado esas palabras antes? Ese era el mensaje que su cadáver quería dar. Ya lo recordó, Olmec le había dado un mensaje similar, un mensaje que no tenía sentido alguno. Te decía que sonrías para no afectar a los demás, ¿acaso él no importa? Que sonría para demostrar que todo está bien, ¿qué pasa si nada está bien? Que sonría para alegrar a los demás, ¿qué pasa con su alegría propia? Que sonría para llevar un mensaje positivo, ¿cuán positiva era una sonrisa feliz falsa? Que sonría para mostrar fortaleza, ¿qué pasaba con los débiles? ¿Debían esconderse tras una sonrisa y quedarse ahí? No, no podía sonreír aunque lo intentara, ser un héroe ya no parecía un sueño de niños, o una profesión honorable, era vender tu alma a las personas a cambio de un simple gracias, no valía la pena. Uno se quedó dormido en ese lugar, sintiendo como su cuerpo se enfriaba por la brisa helada que entraba por las puertas del balcón. Time skip. Yune llegó a la habitación una media hora después. Metió la llave a la cerradura y abrió la puerta para entrar a la habitación. Miró la cama y Izuku no se encontraba ahí. Solo bastó con mirar un poco más a la izquierda para verlo tirado en el suelo. Ella se acercó y le tomó el pulso, revisando que todo estuviera bien. Lentos y constantes eran los latidos que se aceleraban poco a poco, una respiración calmada que se agitaba apenas, sintió el roce de las manos de Yune en su rostro. Izuku abrió sus ojos y despertó, tosiendo un poco de sangre que manchó parte de la alfombra. Yune. Bien, veo que estás mejor. 3 lo arrastró y lo dejó sobre la cama. Sacó una jeringuilla de un bolso y la llenó de un líquido algo extraño, lo acercó al cuello de Izuku y lo inyectó sin previo aviso. La aguja penetró en su piel, enviando ese líquido por su torrente sanguíneo, viajando a través de él para llegar a su corazón, y que así se distribuya esa sustancia por todo su sistema. Este se retorció por unos segundos, sus venas ardían y su corazón parecía querer explotar. Yune. Te sentirás mejor una vez tu cuerpo lo acepte. Esta botó la jeringuilla a la basura y dejó ese frasco con el líquido extraño en su bolso, mientras que Izuku se retorció por unos segundos más sobre la cama, hasta que paró en seco y la presión en sus pulmones desapareció dejándolo respirar. Sus pulsaciones disminuyeron, dejándolo descansar y eliminando el dolor en su pecho, que disminuyó lentamente hasta desaparecer. Yune. Te sientes mejor. Izuku. Ese sí Yune-sama. Yune se quitó la ropa y volvió a meterse a la cama para dormir un poco más, apenas eran las 4 de la mañana y tenía bastante sueño. 7 abrazó a Izuku y lo obligó a que él también se duerma, cosa que logró luego de unos minutos. Time skip. Izuku despertó luego de unas horas. Eran las 6 de la mañana y su teléfono sonaba con la alarma que había programado en algún momento del día de ayer. Yune. Apaga esa cosa. Izuku. Lo siento, pero yo debo de irme. Yune. No puedes, no te dejaré ir. Izuku. Pero si no regreso tendré muchos problemas. Yune. Como si me interesara, sé una mascota obediente y acompaña a tu ama mientras duerme. Izuku. No puedo, debo de irme. Yune suspiró pesado, y le dio una cachetada a Izuku que hizo eco en la habitación. 4 Yune. No me gustan las mascotas desobedientes, y tú has sido muy malo Izuku. Izuku. No puedo quedarme. Yune. Gánate tu libertad, ayer me quedé un poco insatisfecha, compláceme y te dejaré ir. 3 Izuku asintió, Yune quitó las sábanas de encima y se quitó la ropa interior para dejar al descubierto su intimidad. Tomó la cabeza de Izuku y la atrajo hasta su apertura para que él la lamiera lentamente.
Izuku introdujo su lengua para hacer que ella se venga lo más rápido posible y poder liberarse para volver al agua antes de que amanezca. Yune tenía una respiración irregular, mostrando signos de que disfrutaba la estimulación que le daba Izuku en su zona íntima, su suave lengua recorría sus pliegues y forzaba a entrar más profundo, era una sensación agradable, que le mandaba pequeños golpes de corriente a través de su espalda. La húmeda lengua de Izuku cumplía su trabajo, ignorando por completo el ácido sabor que tenía. Yune apretó sus muslos aplastando la cara de Izuku, empujando su cabeza para obligarlo a recibir su néctar, casi ahogándolo en ello. Izuku sentía como su boca se inundaba por esa sustancia, era desagradable, y aún más tener que tragarlo para no ahogarse con él. Yune aflojó el agarre y liberó la cabeza de Izuku. Izuku tosió, escupiendo un poco del néctar, sentía una molestia en la garganta producto de la cantidad que había tragado. Yune. Buen trabajo, ya puedes irte. Izuku asintió, tomó su ropa del suelo y se vistió para poder salir de la habitación, aunque Yune lo tomó del cuello para besarlo bruscamente, mordiéndole un labio hasta hacer una fisura de la cual brotó un poco de sangre. Yune. Recuerda Izuku, si borras mi nombre de nuevo, tu castigo será mucho peor, tú eres mi mascota y me perteneces, ¿entendido? Izuku. Sí, Yune-sama. Yune. Qué bien que lo entiendas. Esta lo soltó, dejando que él se pueda marchar de la habitación. Izuku caminó por los pasillos en dirección al ascensor. Sacó su teléfono del bolsillo para ver la hora y aún tenía algo de tiempo para poder volver. Llamó un taxi para poder regresar lo más rápido posible. Su cuerpo se sentía algo ligero, y su respiración algo agitada, al igual que sus pulsaciones, no sabía la razón, pero no se detendría a preguntar. Bajó al primer piso y salió de aquel maldito hotel para marcharse a la UA. Time skip. Fueron unos 30 minutos de viaje, las calles estaban algo vacías esa mañana y eso fue bastante bueno. Izuku pagó y bajó del taxi, estaba en la entrada de la UA. Respiró profundo y entró para dirigirse a los dormitorios. Lentamente abría la puerta, no había nadie despierto aún, y probablemente Aizawa esté terminando su turno de héroe en esos momentos, por lo que no estaba en los dormitorios. Subió las escaleras lentamente, la madera rechinaba, parecía que hacía ese sonido solo para molestar. Aunque Izuku estaba alterado por el más mínimo movimiento, su cuerpo estaba en alerta y no salía de ese estado, sus brazos comenzaron a doler de la nada y los susurros y voces se hicieron más potentes apenas llegó al pasillo que lo guiaba a su habitación. Miró en todas direcciones, las luces estaban apagadas y no había sonido alguno, todo estaba en silencio. Se dirigió a su habitación y entró, cerrando la puerta con seguro tras de él. Se apoyó en la puerta y comenzó a caer lentamente, hasta llegar al suelo y quedarse ahí por unos minutos. Se sentía algo cansado, y su pecho ardía un poco a causa de las quemaduras. Estuvo así unos minutos hasta que sintió los pasos de sus demás compañeros por los pasillos. Izuku se levantó del suelo y se comenzó a desvestir para tomar una ducha. Tomó una toalla y se dirigió al baño. Se comenzó a quitar las vendas y parches de su cuerpo, mientras buscaba un par de vendas nuevas en sus anaqueles y una botella de alcohol yodado. Su pecho era algo grotesco, las letras talladas en su piel a causa de las quemaduras eran horribles, de un color rojo irritado, y el mensaje era lo peor. 5 propiedad de Yune lo hacía sentir aún más bajo, solo era un objeto, y no había nada que demuestre lo contrario. Tomó un poco de algodón y lo sumergió en alcohol para pasarlo sobre las heridas y desinfectarlas. Luego de eso entró a la ducha, probablemente debió hacer sus curaciones después de eso. La regadera soltó un chorro de agua helada que cayó sobre Izuku. Estaba bastante fría, pero poco a poco comenzó a calentarse hasta parecer agua hirviendo. Quemaba su piel y heridas, dando un ardor que poco podía soportar, pero era lo mejor para quitar lo lastimado y desgarrado de sus músculos. Una vez salió de la ducha se secó cuidadosamente y aplicó nuevamente la curación a sus heridas, además de cubrir de vendas los lugares más heridos. Se vistió con su uniforme y se sentó a esperar que su teléfono muestre las 7:50 am. Aunque antes que nada, tomó el valor suficiente para verse a él mismo, se metió a la cámara para activar la frontal y revisar su rostro. Tenía un párpado algo hinchado, un labio roto y varios moretones, algo que podría esconder si fuese mujer y supiera algo de maquillaje. Pero ni con maquillaje podría ocultar su derrame ocular.
Ambos ojos manchados por sangre, que hacían contraste con su iris verde, suspiro pesado, buscó entre sus cosas algunos analgésicos y unos antibióticos y los consumió sin una medida presente. No había manera de cubrir su rostro, solo quedaba inventar una excusa apenas le pregunten sobre el asunto. Los minutos pasaron, y Izuku salió de su habitación para dirigirse a su salón. Bajó las escaleras y se tropezó a propósito para caer lo más fuerte posible, eso bajó la mirada de todos. Izuku se levantó lentamente sin mostrar su rostro, ignorando las preguntas de si estaba bien, o las risas de los que lo vieron. Además de los que no lo demostraban, pero en el fondo se alegraban de que ocurra. Izuku tomó su mochila del suelo y salió de los dormitorios camino a su salón 2A. Sentía más miradas que nunca, y aún más susurros con su nombre o apariencia en ellos, como si les incomodara verlo en el pasillo, como si les molestara su presencia en el lugar. Entró a su salón, y se dirigió a su pupitre para esperar que las clases dieran comienzo, apoyando su cabeza entre sus brazos para esconderse de las miradas sobre él. Aún así, los susurros no se callaban, lo estaban volviendo loco. Aizawa llegó a los pocos minutos y todos se quedaron en silencio. Aún así, las voces en la cabeza de Izuku ya no eran susurros, ahora rozaban los gritos y sus palabras eran mucho más severas. Aizawa le echó un vistazo a su salón antes de comenzar con las clases, deteniendo su mirada en Izuku para ver el estado en el que se encontraba. Aizawa, ¿podrías explicar qué te sucedió, Midoriya? Izuku, yo me caí de las escaleras esta mañana. Denki, jajaja, no puedo creer lo estúpido que se ha vuelto, jajaja. Mina, sí, y ni siquiera nosotros le jugamos una broma, jajajaja. 11 Aizawa. Silencio ustedes dos. Estos se callaron, pero aún se reían por dentro, y Izuku los podía escuchar. Aizawa, Midoriya, ve a la enfermería, es la última vez que aceptaré una de tus excusas, apenas te dieron de alta ayer y mírate, estás hecho un desastre. Izuku, perdón. Aizawa, vete antes de que comience con las actividades. Izuku asintió, se levantó de su escritorio y salió del salón en dirección a la enfermería. Caminó por los pasillos hasta estar enfrente, para cuando entró se encontró con Nemuri, y a Recovery Girl teniendo una conversación. Izuku, perdón por interrumpir, pero Aizawa-sensei me envió. Ambas mujeres miraron el estado de Izuku, y Recovery se tocó el puente de la nariz negando. Izuku, puedo volver después. Recovery, ve de inmediato a la camilla número 2. Izuku asintió, cerró la puerta tras de él y se sentó en la camilla, pasó por el lado de Nemuri, quien no tenía palabra alguna para describir ese estado lamentable en el que se encontraba el peliverde. Recovery se acercó con sus instrumentos para hacerle un chequeo por su estado actual, se ahorró el bastonazo por el estado de él, y el derrame que tenía era cosa seria. Recovery, ¿qué te ha sucedido? Izuku, yo solo me caí de las escaleras esta mañana, es todo. Recovery, no me mientas muchacho, estas no son heridas normales. Izuku, escucho eso muy seguido, no es nada, estoy bien. Recovery tomó una linterna y revisó el movimiento y reflejo de los ojos de Izuku, además de medir el derrame e intentar descubrir la causa de esta. Era grave, tenía una pequeña falla en el ojo izquierdo, y cuando colocó el estetoscopio en el pecho de notó el líquido en sus pulmones, el que tanto le costó eliminar en un principio, estaba ahí nuevamente, dificultando la respiración de Izuku, dando claros indicios de fallos respiratorios. No había fiebre, pero las pulsaciones por minuto eran algo de que preocuparse, en cualquier momento su corazón colapsaría y daría fin al peliverde. Recovery. No te muevas de la camilla, voy por unos sedantes y por tu sensei, estás muy grave y podrías tener problemas muy serios en las próximas horas si no se te da el tratamiento adecuado. Izuku asintió, botándose en la camilla y cerrando sus ojos. Mientras que Recovery salió rápidamente en busca de Aizawa y los sedantes. Dejando nuevamente a Nemuri y Izuku solos en la habitación. Esta se acercó a la camilla para verlo más de cerca, notando cómo Izuku no abría los ojos. Esta se acercó un poco más, haciendo que Izuku reaccionara y desviara su vista a ella. Izuku, ¿qué? ¿Tos que necesitas? Nemuri, ¿qué te ocurrió? Izuku, ¿eh? Me caí de las escaleras, es todo. Nemuri, es claro que es una mentira. Izuku, y que si lo es, no es necesario que me preguntes, sabes que realmente no te interesa saberlo. Nemuri, si me interesa, porque si no, el bebé en mi vientre se quedará huérfano, y no me haré cargo de él. Izuku,
Tos desde un principio fue así, no hay diferencia, no creo que me muera, no puedo. Nemuri. Eso no lo sabes. Izuku. No, no lo sé, pero tengo una responsabilidad que cumplir, y esa es poder tener a mi hijo y dejarte tu camino libre para siempre, y fingir que esto jamás ocurrió en ningún momento. Nemuri. Por lo menos lo tienes claro. Izuku. Me lo dijiste muchas veces, además, probablemente el bebé no es más que una molestia en tu relación. Nemuri. Sí, lo es. Izuku. Ya lo suponía. Nemuri. ¿Cómo te hiciste esas heridas? Izuku. Me caí de las escaleras, eso es todo, no hay más, no se me permite salir, no se me permite entrenar, soy torpe y me lastimo fácilmente, no hay más orígenes para mis heridas. Nemuri. Suspiro, espero que el bebé no sea un tonto como tú, ya lo veo lastimándose con su propio don, no sirves mucho como padre. Un Izuku. Supongo que no sirvo para muchas cosas, soy una molestia en la mayoría. Nemuri. Por lo menos lo admites. Izuku. ¿Por qué lo negaría? Mírame, soy un desastre como persona, ayer me dieron de alta y ahora estoy nuevamente aquí, tengo un maldito derrame que me obstaculiza la visión, y un dolor en mis brazos por culpa de mi don, soy una mierda en todos los sentidos, no niego algo que puedan ver a simple vista. Nemuri. Me gusta verte pagar por arruinar mi vida. Izuku. Supongo, soy lo que más odias después del bebé. 5 Nemuri. Probablemente. Izuku se quedó en silencio por unos segundos, se sentía algo mareado, además de una presión en el pecho que lo sofocaba. Izuku. Por favor, quiero que el nazca sano, no hagas nada raro o intentes seguir consejos, no soportaría la idea de verlo lastimado. Nemuri. ¿Qué te hizo cambiar tanto de opinión? Al principio estabas de acuerdo con abortar. Izuku. Es mi hijo, no hay más razones, no las debería haber. 12 Nemuri. ¿Solo por eso? Izuku. Es suficiente para mí. Nemuri. Suspiro, no te preocupes, cumpliré mi parte del trato, y tendrás a tu hijo una vez nazca. Izuku comenzó a sentir un horrible dolor en sus brazos, y una presión en su cerebro que le haría latir la cabeza, como si su cráneo quisiera explotar. Izuku. Sensei, ¿podría por 2P podría utilizar sus somníferos, Nemuri? ¿Qué? Izuku. No me siento bien, ¿podrías dormirme? Duelen mucho. Izuku comenzó a retorcerse en la camilla, sujetando fuertemente sus brazos que dolían como si sus huesos se trizaran una y otra vez. Sangre comenzó a caer de su nariz, y esas cosas en sus brazos comenzaron a desgarrar la piel para salir a la luz. Nemuri rápidamente rompió un trozo de su traje para liberar su gas con el que logró dormir a Izuku luego de unos segundos de convulsiones. Nemuri salió de la enfermería rápidamente para buscar a Recovery Girl, encontrándola en el pasillo junto a Aizawa. Nemuri. Midoriya está mal, por favor apresúrese. 10 estos asintieron, corriendo en dirección a la enfermería. Time skip. Nemuri estaba en su habitación, comiendo un poco de fruta y algo de carne para calmar su apetito. No hace mucho había vuelto de la UA, estuvo gran parte del día en la enfermería controlando las Mantis Blades, Izuku despertaba a cada segundo por culpa de su sistema de autodefensa, y ella debía dormirlo en lo que Recovery le colocaba más dosis de sedantes hasta que sus espasmos se calmaron. 4 Además de poder evitar esas cuchillas que él poseía no salieran a flote, lastimando a lo que estuviera cerca. Nemuri. Aún estando inconsciente causa problemas, mirando su vientre. Yo digo que tu papá está loco y le falta un tornillo, y igual es torpe, si tienes suerte te parecerás a mí. 21 Esta dejó su plato a un lado y tomó su teléfono para buscar algo con que entretenerse. Estaba agotada y probablemente reír un poco le haga bien. Aunque solo repetía los mismos vídeos una y otra vez, hasta que ya no le causaba gracia, pasando al siguiente y repitiendo el proceso. Hasta que su diversión fue interrumpida por una llamada de su novio. Llamada, Nemuri. Hola, ¿qué sucede? ¿Por qué llamas tan tarde? Snipe. Solo quería hablar contigo, no nos vimos durante todo el día y te extrañé. Nemuri. Estuve ocupada en la enfermería, tuve que ayudar con un estudiante. Snipe. ¿Era tan grave? Nemuri. Tiene algo que se llama autodefensa nerviosa, al tocar su cuerpo se activa, era molesto tener que dormirlo y atarlo a la camilla una y otra vez porque cortaba las esposas y correar, una verdadera pesadilla. Snipe. ¿Pero no te lastimó algo? Nemuri. Para nada. Snipe. Está bien, bueno, supongo que estás cansada, te dejaré en paz, nos vemos amor.
Nemuri. Adiós. Fin de la llamada. Nemuri volvió a sus vídeos, sobando su vientre mientras se reía. Mientras tanto. Mike. ¿Para qué querías un potenciador de Don? Yune. Para Izuku. Mike. ¿Eh? ¿Qué se supone que debía hacer con él? ¿Es parte de tus juegos raros? Porque si es así no quiero saber. Yune. Jugué demasiado rudo con él y lo lastimé demasiado, tuvo fallas respiratorias, un derrame ocular severo y un paro cardíaco. Mike. Por favor Yune, me estás matando al niño. 13 Yune. Se lo merecía por desobedecerme. Mike. No sé ni para qué te prestó mis juguetes. Yune. Por mera cordialidad. Mike. ¿Y qué pasó con él? Yune. Según lo que leí sobre su don, es de tipo mutación y está en proceso de desarrollo, solo le ayude con su factor curación y que no se muera, aunque tuvo algunos problemas, pero bueno. 6 Mike. A este paso se nos morirá antes de darle su segundo trabajo. Yune. No se lo permitiré. Mike. Sabes hermanita, a veces pienso que te morirás sola y yo me reiré, si es que no muero primero, si es así te doy el permiso de que te rías de mí. 4 Yune. Mientras tenga dinero, jamás estaré sola. Mike. Izuku no durará para siempre. Yune. Para mí sí lo hará. Mike. ¿Qué planeas? Yune. Nada en realidad, solo disfrutar de él por todo lo que se pueda. Mike asintió, sacó un habano y lo encendió para darle una profunda bocanada. Mike. ¿Qué tan lejos llegarás Izuku? Jejeje. 1 En la habitación de la enfermería, estaba todo a oscuras, solo había un sonido constante que era de la máquina que medía sus pulsos. Un pitido bastante acelerado. Izuku se retorcía del dolor en la camilla mientras estaba amarrado a esta. Sentía como sus órganos se licuaban, como sus músculos se destruían, y como sus huesos se rompían una y otra vez. Botó una pequeña cantidad de sangre por la boca. La curación de Recovery solo fue externa, mientras que por dentro, era un desastre, todos sus órganos fallaban repetidas veces causando un gran desastre, una mancha oscura que viajaba desde el centro de su pecho hasta ambos brazos, repitiendo la misma acción muchas veces, mientras que Izuku sentía esa cosa moverse y transportarse por sus venas. Una pequeña voz no guardaba silencio y le gritaba en todo momento para que no sucumba ante el dolor, que resista ante todo, que sobreviva y vuelva con ella. 3 Voz. Sobrevive, no te dejes vencer, sobrevive, sobrevive, debes volver conmigo, no me abandones, no me olvides. Sobrevive. 16 Izuku. Inconsciente ese sobrevivir. 1. 4500 palabras. ¿Les gustó el cap? 4 Hora de llevar el don a otro nivel, y eso sería el reforzamiento de sus huesos o estructura ósea, además dándole la adaptación a sus órganos para ser más eficientes a la hora de usar las Mantis Blades,